Hola, hola, estimados estudiantes de segundo medio. Les habla profesor Sergio. Es un gusto tener la posibilidad de saber de ustedes a través de la Radio Marista 102.9. Espero de todo corazón que ustedes se encuentren muy bien de salud junto a sus familias. Les doy la más cordial de las... Por este medio de comunicación haremos un camino de aprendizaje y acompañamiento en una asignatura muy importante en estos tiempos, como lo es la química. Si ustedes han escuchado las noticias, los químicos, bioquímicos e ingenieros químicos están de cabeza en sus laboratorios buscando una vacuna para el COVID-19. Ese es el foco de la química, mejorar el bienestar. Para trabajar es necesario que busques un lugar cómodo, iluminado y tengas a mano un lápiz, el cuaderno y el libro de química. Todas las tareas, actividades y dudas las puedes enviar a mi correo sergiogarrido@cmch.maristas.cl y yo estaré feliz de responderte. Bien, tenemos 30 minutos para compartir. Vamos a trabajar. Abre tu libro en la página 16. Escribe la fecha de hoy, 12 de mayo, en la parte superior del libro. Y al costado, clase número 1. Así llevaremos un orden. En esta página se lee el título, Propiedades generales de las disoluciones. Acompáñame en la lectura del texto que aparece en esta página. Dice: la mayoría de las sustancias que podemos identificar en nuestro entorno no se encuentran puras, sino en forma de mezclas de dos o más componentes, ya sean líquidas, sólidas o gaseosas. Desde el aire que respiramos hasta la mayoría de los materiales con que están confeccionados los objetos que usamos a diario. Por eso es tan importante estudiarlas. En esta lección conocerás qué son las disoluciones, cuáles son sus características y principales propiedades, y cómo clasificarlas según la cantidad de cada uno de sus componentes. A partir de la lectura del texto que acabamos de leer, ¿cuál es la idea principal? Exacto. La idea principal son las mezclas, sus características, propiedades y clasificaciones. Te voy a pedir entonces que subrayes en el texto la idea principal que acabamos de encontrar. Recuerda que la idea principal son mezclas, sus características, propiedades y clasificaciones. Continuemos leyendo ahora en el lado donde dice activa tus conocimientos previos y debajo de él que dice conocimiento. Encierra en un óvalo el objetivo, clasificar tipos de mezclas atendiendo a diferentes criterios. Repito, encierra en un óvalo el objetivo que dice clasificar tipos de mezclas atendiendo a diferentes criterios. Pues bien, este será nuestra meta para la clase de hoy. Y para lograrlo, resolveremos las siguientes actividades. Atención. Actividad número 1. Observa detenidamente las siguientes imágenes. Y las imágenes que observamos son agua de mar, oro, aire, blanqueador, agua con aceite y virutilla de hierro con arena. Si miras con atención estas imágenes, entonces podemos responder las siguientes preguntas. Letra A. ¿Qué tienen en común todas ellas? Míralas bien. Repito. ¿Qué tienen en común todas las sustancias que aparecen en esas imágenes? Perfecto, eso es lo que esperaba. La respuesta correcta
es todas son materia aunque se encuentren en diferentes estados. Avancemos a la página 17. Ubícate en la página 17. En esa página, la instrucción de la actividad dice: clasifica. Letra A. De acuerdo con lo que aprendiste el año pasado, separa las imágenes en sustancias puras y en mezclas. El desafío ahora es, de las imágenes que miramos hace un minuto, ¿qué sustancias son puras y qué sustancias son mezclas? Lo más probable es que no te acuerdes de las sustancias puras, pero recuerda que una sustancia pura está formada de un solo tipo de materia. Por lo tanto, si tenemos claro qué es una sustancia pura, podemos deducir entonces qué es una mezcla. Si respondiste sustancias puras es el oro, muy bien. Y en el caso de las mezclas, todas las otras sustancias, escríbelas en el casillero que hay para ello. Muy bien, perfecto, buen trabajo. Ahora vamos a la siguiente letra. C, que también es clasificar. Clasifica las mezclas en homogéneas o heterogéneas. Y aquí nos piden entonces que recordemos la diferencia fundamental entre una mezcla homogénea y otra heterogénea. Para poder diferenciarlos, definimos una de las dos. ¿Qué significa que una mezcla sea homogénea? Significa que los componentes que están formando parte de esas mezclas están tan bien combinados que a simple vista no son capaces de distinguir. Si esa es la definición de homogéneo, entonces lo contrario sería heterogéneo. Según esta aclaración, entonces, de las 5 sustancias que nos mostraron en la página anterior, ¿cuáles son mezclas homogéneas? 1, agua de mar. Bien. 2, el blanqueador. Perfecto. Y, por último, el aire. Muy bien en tus respuestas. ¿Y cuáles entonces serían las mezclas heterogéneas? Fácil. El agua y el aceite, la arena y la viruta de hierro. Si aún hay confusión, recuerden que las mezclas homogéneas no se distinguen los componentes a simple vista. Si yo tengo claro esa definición, no voy a tener ningún problema después en clasificarlas. Sigamos. Compara, aplica y formula hipótesis. Es lo que nos pide la letra D. Identifica cuáles son los componentes de alguna de las mezclas y plantea posibles métodos para separarlos. Esta pregunta está dividida en dos. Uno, nos pregunta y nos pide que identifiquemos cuáles serán los componentes de alguna de las mezclas. Y después nos pide que nombremos posibles métodos para separarlas. No importa si no te acuerdas de todos los componentes, pero pensemos en el agua de mar. Todos hemos visto el agua de mar, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿de qué estará formada esta mezcla homogénea el agua de mar? Por supuesto que contiene agua, y mucha. Pero en esa agua hay una gran cantidad de sales minerales. La que está en mayor cantidad, obviamente, es el cloruro de sodio o la sal común. Y por lo tanto, ahí mencionamos mínimo 2 componentes, el agua y las sales minerales. Y en el caso del aire, ¿quién estará en mayor cantidad? ¿O qué elementos estarán presentes en el aire? Y aquí debemos hacer una distinción.
el oxígeno, el CO2, el polvo, etcétera, son sustancias que están en el aire, pero ellos están disueltos en un elemento que está en mayor cantidad, que es el nitrógeno. Entonces, en el aire, la sustancia o uno de los componentes que está en mayor cantidad es el nitrógeno, y todos los otros que nombramos, oxígeno, CO2, polvo, etcétera, están en menor cantidad. Si lo pensaste así, muy bien, genial. Si no, no te preocupes, lo repasaremos después porque tenemos que seguir avanzando. ¿Y pensaste en algunos métodos de separación? Que también es parte de la pregunta. Entre los métodos de separación que uno conoce, los más comunes, está el tamizado o colar, ¿cierto? O filtrar. Y también está el evaporar, que consiste en eliminar la parte líquida de una mezcla. Y en el dibujo nos mostraban un imán, donde podíamos separar la virutilla del hierro de la arena. Y obviamente el imán iba a atraer la parte magnética de esa mezcla. Existen otros tipos, pero los veremos más adelante, así que por ahora quedémonos con eso. Avanza ahora hasta la página 20, cuyo título dice: Las mezclas. Me preparo para aprender. El texto dice: casi todos los días usamos el hervidor para calentar el agua con el que hacemos el té o cocinamos los alimentos. Sin embargo, muy pocas veces nos damos cuenta de que un sólido blanco se va acumulando en el fondo. A este sólido se le conoce como sarro. Estoy leyendo textual del párrafo que aparece en la página 20 de tu libro. Y vamos a resolver esa actividad, pero solo algunas preguntas, ¿ya? Por ahora solo algunas. Vamos con la letra B. ¿De dónde crees que sale ese sólido que está en el fondo del hervidor? Si recordamos cómo funciona el hervidor, deberíamos decir que el sarro salió del agua potable después de hervir. Efectivamente es así. El sarro se forma con las sales minerales que hay en el agua y la temperatura hace que estas sustancias se mezclen y formen esta sustancia blanca que es el sarro. Eso es lo que observamos. Lo que sucede es que no siempre nos damos cuenta porque nuestras mamás siempre mantienen los hervidores o los lugares donde se forma el sarro siempre muy limpio y despejado. Vamos a la letra C. En base a tus observaciones con respecto a la formación del sarro, ¿crees que el agua de la llave es una sustancia pura o una mezcla? ¿Qué crees tú? Si tu respuesta es que efectivamente el agua potable es una mezcla, estás completamente en lo correcto. Muy bien. Pero si tu respuesta fue que es una sustancia pura, te sugiero que vuelvas en otro momento a leer la información de la página 17. Por último, respondamos la letra D, que dice: si es una mezcla, el agua potable, ¿cuál crees que es el componente que está en mayor cantidad? Como antes dijimos, que era efectivamente una mezcla, tu respuesta debe ser que el agua es el componente en mayor cantidad. ¿Estás seguro? Si es verdad y estás en lo correcto, genial. Es importante aclarar que una mezcla líquida, preferentemente formada con agua, la llamamos mezclas acuosas. Y por lo tanto, el componente que está en mayor cantidad siempre será el agua. Existen otras mezclas que los líquidos no es precisamente el agua, puede ser el alcohol, y hablamos de mezclas alcohólicas. O bien podría ser el agua ras, el diluyente o el benceno. Por lo tanto, hablamos de una
mezcla bencénica u orgánica. Pero eso ya es materia de otro momento. Por ahora nos quedamos con las mezclas acuosas. Así llegamos a la página 20. Y en esta página 20 nos entrega información sobre las mezclas. Y dice, las mezclas, a diferencia de las sustancias puras, están formadas por dos o más componentes y se dividen de la siguiente forma. Entonces, con tu lápiz de color, subraya la idea donde nos señalan qué es una mezcla. Y lo que deberías subrayar es, las mezclas están formadas por dos o más componentes. Subraya eso, por favor. En el esquema, observamos que las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Y en las páginas anteriores ya habíamos hecho una pequeña aclaración. Pero leamos en el texto donde dice homogéneas. Están formadas por dos o más sustancias cuyos componentes no se pueden distinguir. Cualquier porción de la mezcla homogénea tiene la misma composición. También son llamadas disoluciones. Ejemplo, el enjuague bucal, el agua de mar, las aleaciones. ¿Cuáles son las ideas principales de este pequeño párrafo? 1. Están formadas por dos o más sustancias cuyos componentes no se pueden distinguir. Subraya eso, por favor. No se pueden distinguir. Segunda idea. Cualquier porción de la mezcla homogénea tiene la misma composición. Subraya eso también. La porción de la mezcla homogénea tiene la misma composición. Eso se refiere a que si yo tengo un vaso con agua, le agrego una cucharada de sal y revuelvo para que se disuelva completamente la sal en el agua, si yo tomo una porción de la parte superior del agua con sal o del fondo, siempre voy a encontrarme con la misma cantidad de sal. Eso en los remedios o medicamentos como jarabes es sumamente importante, porque cuando tú tienes un tratamiento donde tienes que consumir un jarabe, da lo mismo si tomas la primera cucharada del jarabe o la última, la composición de medicamento es exactamente la misma. A estas mezclas homogéneas que tienen esas características se le llaman disoluciones o simplemente soluciones. Por lo tanto, si yo les preguntara ahora, ¿qué es una solución química? ¿Qué deberían responderme? Efectivamente, que las soluciones químicas o disoluciones químicas son mezclas homogéneas. Y ahí mencionan unos ejemplos. ¿Cuál de esos ejemplos te llama la atención? El agua de mar no, porque lo vimos hace un rato. El enjuague bucal podría ser. Pero las aleaciones, ¿qué son las aleaciones? ¿Recuerdan ese concepto? La aleación es una mezcla homogénea formada de dos metales. El mejor ejemplo de una aleación es el bronce, que está formado de cobre y estaño. Otra aleación importante podría ser el latón, que está formado de fierro y aluminio. Y otra aleación metálica importante es el oro y la plata. Recuerden que con el oro y la plata se pueden construir joyas. Con el oro y la plata se pueden construir objetos, ¿cierto?, mucho más sólidos y firmes. El oro por sí solo no sirve porque es muy blando, es como la plasticina. Entonces tengo que agregarle o disolverle algún otro metal que sea firme, como el cobre, como la plata o como el platino. Y ahí aparecen la variedad de los tipos de oro que nosotros conocemos. El oro blanco, el oro chileno y el oro peruano. Vamos al otro lado del esquema donde dice heterogénea. Deberíamos encontrarnos con
características que son contrarias. Por ejemplo, dice, están formadas por dos o más sustancias cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista. Primera diferencia. Diversas porciones de la mezcla heterogénea pueden tener distinta composición. Ejemplo, una ensalada, tierra de hojas, polvo en el aire, una cazuela. Y yo también podría agregar una pared de concreto. Si ustedes recuerdan que el concreto se forma con arena, agua, cemento, piedras, yo podría decir que al formar la pared y cuando se seque, si hago un orificio en la parte superior de la pared o en la parte baja de la pared, me voy a encontrar con la misma cantidad de esos materiales. Si encuentro 3 piedras arriba, ¿también voy a encontrar 3 piedras abajo? No, ¿cierto? Esa es una mezcla heterogénea. Otro ejemplo cotidiano es la preparación, por ejemplo, de un queque. Ustedes a lo mejor han visto a su mamá cuando prepara la masa para ese queque. Cuando ese queque está cocinado, yo lo puedo rebanar. Y las rebanadas, todas van a tener exactamente la misma proporción de azúcar, de huevo, de aceite, de harina. Pero si a ustedes se le ocurre a esa masa agregarle nueces y almendras, ¿será lo mismo? ¿No es cierto? Obviamente que no será lo mismo, porque en una rebanada voy a encontrar a lo mejor almendras y no nueces. En la otra rebanada voy a encontrar nueces y no almendras. Y en la siguiente rebanada voy a encontrar nueces y almendras. Por lo tanto, no es la misma proporción. Y en ese sentido, ese queque con semillas sería una mezcla heterogénea. Pero también existen otros tipos de mezclas, que a pesar de tener un aspecto homogéneo, son consideradas mezclas heterogéneas, debido al tamaño de sus partículas. Son las llamadas coloides. Este tipo de mezcla, las partículas permanecen suspendidas pero no se ven, pues su tamaño alcanza entre 1 y 1000 nanómetros o nanómetros. Las emulsiones como la mayonesa o las cremas para el rostro son ejemplos de coloide. Entonces, ¿qué son los coloides? Tomemos el lápiz y subrayemos en este texto. Los coloides son mezclas heterogéneas porque las partículas están suspendidas en el componente que está en mayor cantidad. Y nos dan ejemplos, ¿cierto? Como las emulsiones y los coloides. Ahora, experimentalmente podremos hacer. Y claro que sí. Hay un experimento muy sencillo que se llama el efecto Tyndall. Y ese efecto Tyndall lo hemos observado en diferentes partes y en diferentes momentos. ¿En qué consiste el efecto Tyndall? Consiste en que un rayo de luz atraviesa una mezcla. Y si ese rayo de luz provoca la refracción, entonces podemos decir que estamos en presencia de una mezcla heterogénea. ¿Ustedes han observado alguna vez cuando la luz entra por su ventana? ¿Cierto? Ya, entra en forma recta. Pero al mismo tiempo que yo miro la luz, ¿qué observo que está suspendido en el aire? Pequeñas partículas de polvo. Por lo tanto, podría decir que el aire en esa zona es una mezcla heterogénea porque estoy observando esas pequeñas partículas, porque esas partículas provocan la refracción de la luz. Y ahí nos conectamos con física, porque ustedes cuando en primero medio miraron la luz, obviamente observaron que la luz tiene diferentes fenómenos entre la refracción y la reflexión. En este caso ocurre eso. En el libro, donde dice Grandes Ideas de la Ciencia, están explicando ese fenómeno que yo les estoy mencionando. Toda la materia del universo está compuesta de partículas muy pequeñas. Recuerda
que la materia se divide en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras pueden ser elementos y compuestos o compuestos, y eso fue materia de estudio de primero medio. Y tienen una composición fija, lo que les da propiedades específicas y constantes. Y esa es la diferencia entre las sustancias puras y las mezclas. Volvamos a nuestro objetivo de la clase de hoy, para saber si cumplimos o nos acercamos algo a lo que estamos planteando. ¿Recuerdas lo que decía ese objetivo? Si no, no importa. Lo leemos. El objetivo decía clasificar tipos de mezcla atendiendo a diferentes criterios. Si tú consideras que lo hemos logrado y hemos cumplido nuestra meta, podemos sintetizar 4 o 5 ideas importantes. ¿Qué son? 1. Las mezclas son combinación de 2 o más sustancias. Perfecto. 2. Las mezclas pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. También lo vimos. Por lo tanto, ahí influye el criterio de los estados. 3. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y ahí existe otro criterio que tiene que ver con la compatibilidad o solubilidad de uno en el otro. Y número 4. Los componentes de una mezcla se pueden separar. Con esas 4 ideas fuerza sintetizadas en esta clase, nosotros podemos dar cuenta que hemos revisado, que hemos clasificado, que hemos reconocido diferentes tipos de mezcla atendiendo a diferentes criterios. Para terminar, te quiero dejar un pequeño desafío. Desafío que se revisará y lo comentaremos en la clase siguiente. Que puedes resolver en tu libro. Una vez que lo resuelvas en tu libro, terminado, sácale una foto y envíala a mi correo. Te recuerdo que mi correo es sergiogarrido@cmch.maristas.cl. Y este pequeño desafío está planteado en la actividad número 1 de la página 13. Pero solo quiero que resuelvas la letra A, donde dice la fórmula de los compuestos. Solo quiero que hagas esa parte. Porque la instrucción sale la estructura de Lewis, pero eso lo dejamos para después. Solo quiero que resuelvas la actividad número 1 de la página 13, letra A, solo la fórmula de los compuestos. Y con esto hemos llegado al final de esta primera clase. Recuerda que esta clase la puedes volver a escuchar en el YouTube CMCH, pero para poder hacerlo es necesario que te registres. Gracias por participar. Fue un agrado trabajar con ustedes y te espero en la próxima clase. Hasta pronto.